Amén. Antes de que se siente, vamos a leer la palabra del Señor y ya después se va a poder sentar. Before you sit down, we're going to read the Word of God. Quiero que abra la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. I want you to go to Mark 1, 14, 15. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. The Word of God says, after John was put in prison, Jesus went to Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we give you thanks in this night. y te pedimos, Señor, And we ask you, Lord, que en esta noche tú nos hables a nuestro espíritu that in this night you talk to our spirits. y que tu palabra, Señor, venga a corregir todo aquello que necesita ser enderezado. And your word comes to correct everything that needs to be corrected. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que tú estés con nosotros hablándonos that you are with us talking y to que tu us. presencia se mueva en este lugar. And that your presence moves in this place. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. We give you the thanks in the powerful name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Puede tomar su lugar, hermano. You may take your seat. Gracias al Señor. Thanks to the Lord. Entonces leemos en la palabra So we read the word acerca de que el reino de Dios about the kingdom of God ha llegado. has come. Y lo que nos dice la palabra del Señor And what the word of the Lord says es de que no es que ya va a venir más adelante, is that it's not going to come later on, sino que el tiempo se cumplió cuando Jesús empezó su ministerio. but the time was fulfilled when Jesus began his ministry. Antes de que empezara Jesús, Before Jesus began, Juan el Bautista ya estaba predicando, John the Baptist was already preaching. ya estaba llamando al arrepentimiento. He was calling for repentance. Pero dijo, vendría alguien que iba a ser mayor que él. But he said, someone will come that is greater than me. Y ese es nuestro Señor Jesús. And this is our Lord and Savior Jesus. Cuando Juan estaba predicando, When John was preaching, él dijo, ciertamente yo los bautizo en agua, he said, I baptize you in water. pero va a venir alguien que es más poderoso que yo y los va a bautizar en el fuego. But there's going to be someone that's more powerful than me that's going to baptize you in fire. Los va a bautizar en el fuego, aleluya. That's going to baptize you in fire. Y cuando Jesús llega, And when Jesus comes, cuando el reino de Dios llega a una familia, when the kingdom of God comes to a family, cuando llega a tu vida, hermano, when he goes to your life, en ese momento es cuando tú puedes experimentar lo que es el verdadero arrepentimiento. in that moment you can experience the true Y repentance. también puedes experimentar el perdón de Dios. And you can experiment God's forgiveness. Mientras no llegue Jesús a tu vida, While Jesus is not in your life, lo que solamente vamos a tratar de hacer what we're going to try to do es querer apaciguar nuestra culpa. is to be able to lower down our guilt. Me explico. Do I explain myself? Yo cuando iba a la iglesia tradicional, When I went to a traditional church, yo iba los domingos nada más I went Sundays only, y iba y hacía como que una transacción. and I went and I did a transaction. Decía, hice esto, hice aquello, hice esto, hice lo otro. I said I did this and that and this and that. Y pareciera como que me daban, ok, bueno, hiciste tanto, pues te toca que digas tantas cosas, tantas oraciones. And it seemed like, okay, well, you did this, so you have to do this many prayers. Y entonces venía yo y supuestamente hacía los Padres Nuestros o las Aves Marías o todo lo que te ponía que hicieras. So I came, and then I would do the Our Fathers and Holy Marys. Y ya con eso, aparentemente pagaba el pecado que yo había hecho. And with that, apparently, it paid off my sin. Pero cuando salía de ahí, todo volvía a ser igual. But when I left, it was all the same. Entonces no tenía sentido. So it had no sense. Entonces, por eso es que cuando nosotros le hablamos del reino de Dios, That is why when we speak about the kingdom of God, no hablamos de una religión. we don't speak about a religion. La religión se mueve por estructuras, por reglas y por juicios. Religion moves through structures and judgment.
Pero cuando llega el reino, But when the kingdom of God comes, es el Espíritu Santo dentro de ti. that's the Holy Spirit in you. Cuando te hace sentir que lo que estás haciendo está mal. When it makes you feel like what you're doing is wrong. Cuando te hace y te cambia y te transforma la mente. When it transforms your mind. ¿De qué me sirve a mí ir y presentarme, decir todo lo malo que he hecho y que me den unas cosas que tengo que hacer si después me voy a volver a portar mal? What benefit do I have if I go and say all the things that I have to do to make it right and then I just do the opposite? El verdadero arrepentimiento The true repentance sucede cuando tú tienes un encuentro con Dios. happens when you have an encounter with God. Pides perdón y dices, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. You ask for forgiveness and you say, Lord, please forgive me. Y no lo vuelves a hacer. And I won't do it again. Ese es el arrepentimiento genuino. That is the true repentance. ¿De qué me sirve yo darle ahí un coscorrón ahí a un jovencito? What benefit does it have to Un coscorronation a knock ya en la cabeza. on their head? Y de repente voy y le digo, hoy sabes qué, perdóname. And then I go, oh, please forgive me. Pero si vuelvo otra vez y le doy el mismo coscorrón But if I knock on their head again y le digo, perdóname otra vez, and I say, please forgive me again, y vengo y le quiero dar otra vez, ya él va a saber que yo no estoy siendo sincero. and then I want to hit him again, and it's like, oh, I'm not being sincere. Realmente no me estoy arrepintiendo. I'm not repenting. Estoy jugando. I'm just playing. Pero cuando llega Jesús a una vida realmente, But when Jesus truly goes into a life, la persona va a cambiar. the person is going to change. Va a haber un cambio en su interior. There's going to be a change in its interior. Y de su interior va a brotar ríos de agua viva. And then from its interior is going to be rivers of water. Ya no van a salir palabras malas. There's not going to be bad words. Ya no van a salir maldiciones. There's not going to be cursing. Ya no van a salir ofensas a tu pareja, There's not going to be offenses to your a tus spouse, padres. to your parents. Vas a cambiar. You're going to change. Cuando llega el reino de Dios, When the kingdom of God comes, algo tiene que suceder. something needs to happen. Porque el evangelio del reino de Dios es poder. Because the gospel of the kingdom of God is power. Amén. Amen. Entonces, el reino de Dios So the kingdom of God es lo que nosotros predicamos. is what we preach. En ese momento, In that moment, cuando Jesús vino, when Jesus came, se cumplieron profecías prophecies were completed. y expectativas que estaba esperando el pueblo de Israel se empezaron a cumplir. And expectations that the people of Israel wanted to see began to Cuando complete. Jesús So vino, when Jesus came, el reino de Dios se acercó. the kingdom of God got closer. Cuando Jesús llega a tu vida, When Jesus comes into your llega life, a gobernar de una manera directa, He comes to govern in a direct manner en una manera cercana, and in a close way. y te redime cuando el Señor llega a tu vida. And you redeem yourself when the Lord comes into your life. Cuando Jesús llega a tu vida, algo tiene que cambiar. When Jesus goes into your life, something needs to change. Le digo, hermano, si usted dice yo soy cristiano y yo recibí a Jesús, pero no ha cambiado, quiere decir que no ha recibido a Jesús. I tell you, brethren, if you said that you received Jesus but you haven't changed, you haven't received Jesus. ¿Por qué le digo esto, hermano? Why do I tell you this, brethren? He visto numerosas veces I have seen numerous times cuando una persona nueva llega a la iglesia when a new person comes into church y nosotros le decimos, ven, acepta a Jesús. and we tell them, oh, go accept Jesus. Acepta al Señor como tu único y suficiente Salvador. Accept the Lord as your one and only Savior. Y lo pasamos al frente. And we take them to the front. La persona no sabe lo que está haciendo. The person doesn't know what they're doing. Llega al frente, confiesa la oración, They go to the front, they confess the prayer, pero cuando se va por ahí se va igual. but when he leaves that door, he's the same. No sabe lo que hizo. He doesn't know what he did. No sintió nada. He didn't feel Alguien lo anything. empujó nada más para el frente. Someone simply pushed him up to the front. Ahora, después de que una persona acepta al Señor, que hace esta oración, But after someone makes that prayer, la responsabilidad de nosotros como cristianos, the responsibility at us as Christians, como hijos de Dios, like children of God, es discipular a esa persona. is to disciple that person. Mira, lo que tú hiciste cuando aceptaste a Jesús quiere decir que le diste gobierno absoluto a Dios sobre tu vida. Look, when you accepted Jesus, it means that you gave him absolute government. Porque si no, la gente se va pensando que, oh, dije que Jesús es mi Salvador, voy, hago lo que me dé la gana y ya soy salvo. Because then people are like, oh, I accepted Jesus and I'll do whatever I want and then I'm saved. Pero eso no es así, hermano. But it's not like that, brethren. Tú aceptas a Jesús. You accept Jesus. Tú dices que Dios está en tu vida. You say that Jesus in your life. Tiene que haber un cambio externo. There has to be an external change. Cuando los hombres se encontraron con Jesús, When men found Jesus, hubo un cambio. there was a change. Los que estaban endemoniados Those who were possessed
fueron liberados por el poder del nombre de Jesús. were freed in the name of Jesus. Aquellos que estaban enfermos Those who were sick y que creyeron and who believed fueron sanados. were healed. Porque hubo un lugar donde Jesús entró y dice la palabra que en ese pueblo no pudo hacer milagros porque no creyeron. Because there was a place where Jesus entered and he couldn't do miracles because they didn't believe. Entonces, donde Jesús está So where Jesus y is tú tienes fe, algo va a suceder. and you have faith, something Tu is going to matrimonio se happen. va a restaurar. Your matrimony is going to Tu save. vida va a cambiar. Your life is going to change. Amén. Déselo fuerte al Señor. Amen. Get it strongly for the Lord. Sus jóvenes van a querer servir al Señor. Your youth are going to want to serve the Lord. Los niños van a aprender instrumentos, van a hacer muchas cosas. The kids are going to learn instruments. Donde Dios está, tiene que haber un cambio, aleluya. Where Jesus is, there has to be a change. Amén. Amen. Pero si Dios no está en tu vida, But if God is not in your life, vamos a ser simplemente vasos vacíos. we are going to be empty vases. No vamos a tener nada dentro de nosotros. We are not going to have anything inside of us. En Mateo 4:17, In Matthew 4:17, que fue lo que leímos ahorita. is what we read just now. Bueno, más adelante dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. It says, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. La palabra no dice que el reino de Dios vendría algún día. The word tells us that the kingdom of God will come someday. Cuando Jesús llegó, When Jesus came, Jesús dijo, arrepentíos, Jesus said, repent, porque el reino de Dios ha llegado. because the kingdom of God has come. El reino de Dios está aquí. The kingdom of God is here. Está a tu alcance en esta noche. It's in your reach. Está disponible para todos en este momento, hermano. All of you can have it. Ahorita mismo, Right now, si alguien tuviera su camino chueco o estuviera pasando momentos donde está dudando de la fe, hoy es el día para arrepentirse y para alinearse otra vez con el Señor. if someone had a crooked path or their faith was low, then today is a day that God can do a miracle. Jesús dijo esto Jesus said this. y nosotros es una opción que tenemos constantemente por el momento, And it is an option that we have constantly. el poder alcanzar la salvación por medio de Jesús. The power to reach salvation. Jesús fue la manifestación del reino. Jesus was the manifestation of the Donde kingdom. estaba Jesús, Where Jesus was, el reino se manifestaba. the kingdom will manifest itself. Jesús demostraba autoridad. Jesus showed authority. Jesús cuando hablaba, Jesus, when he la speaks, gente se maravillaba y decía, ¿quién es este? the people would be amazed and they would say, who Y is que this? tanto se maravillaban que aún algunos hasta decían que eran blasfemias porque era en contra de lo que creían. And they were so amazed that some people would say it's blasphemy. Aleluya. Amen. Como hay mucha gente ahí, Just like there's many people y there. yo me incluyo que estaba en ese lugar, I include myself that I was at that place donde encerramos a Dios como que en una caja. where we closed God in a box. Y a veces decimos, es que Dios no puede hacer esto. And we sometimes say it's because God can't do this. ¿Es que Dios sana cánceres todavía? Does God still heal cancer? ¿Dios puede restaurar matrimonios? God can restore marriages? Y mucha gente encierra a Dios en reglas y en estructuras en una cajita. And many people just close God in In the little box. the little box. Y si se salen de esa cajita, And if they get out of that box, ya todo está fuera de orden. then everything is out of order. Le explico. Let me tell you. Hay gente que decía, There's some people that would say, y como se lo he mencionado antes, and I've mentioned to you before, ¿por qué hacen tanto ruido cuando alaban a Dios? why are we so loud when we worship God? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que alabemos al Señor con gozo y con alegría. Well, the word of God says that we should worship the Lord with joy. No, pero tenemos que ser solemnes cuando adoramos a Dios. No, but we have to be calm when we praise the Lord. Tenemos que buscar la presencia cuando adoramos a Dios. We have to look for the presence when we worship Pero God. tenemos que celebrar alegres cuando nos celebramos el nombre del Señor. But we need to be joyful when we celebrate the name of the Lord. Oh, pero es que ustedes danzan y no deberían de danzar porque la danza no es de Dios. It's because you dance and you shouldn't dance because the dance is not of God. Little box. Una pequeña cajita. A little box. Y quien no sepa de Biblia se lo cree And those who don't know the Bible will believe it. y se ofende. And they will
be offended. Pero sin embargo la palabra me enseña numerosas veces But the Word of God shows me numerous times que había danza delante de la presencia del Señor. that there was dance before the presence of the Lord. Cuando el pueblo tenía una victoria, iban danzando, celebrando y cantando porque Dios le había dado una victoria. When the people had a victory, they would go dancing and singing because God gave them the victory. El hombre que es llamado conforme al corazón de Dios The man that is called conform to the heart of era the Lord un loco adorando al Señor. was a crazy person worshiping the Lord. Entonces, y usted, bueno, no usted, ¿verdad? Bueno, aquellos me quieren decir a mí que no voy a danzar delante de la presencia del Señor, está loco. So they want to tell me that I can't dance before the presence of the Lord. No, yo voy a hacer todo para agradar a mi Señor. I'm going to do everything Me voy a regocijar. I'm going to rejoice. Voy a brincar, voy a I'm gonna tocar jump. I'm going instrumentos. to play the instrument. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué? Porque ahí nos gozamos. Why? Because we rejoice. Y por si usted no puso atención en el canto que estábamos cantando, If you didn't pay attention to the song that we were singing, dice el de como David, el puente decía, mientras le alabo, él pelea mis batallas. the bridge said, while I worship him, I will fight my battles. He fights my battles. No es por mis fuerzas que yo venceré, It's not from my efforts. es por su espíritu que tiene el poder. It's from his spirit that has the power. Ahora usted dirá, pastor, ¿de dónde sacó eso? So you would say, oh, pastor, where'd you get that? Bueno, el Señor pelea mis batallas, eso lo dice la palabra. Well, the Lord fights my battles. Tenemos diferentes ejemplos. We have different examples. El Señor peleaba la batalla y le daba la victoria a aquellos que hacían un pacto con Dios. The Lord will fight and win the battles of the people who did a covenant. Como hablamos el domingo pasado, Like we spoke last Sunday. Dios le dio la victoria a Josafat y mientras Josafat estaba adorando y celebrando el nombre del Señor, Dios le dio la victoria. While Joseph was worshiping the Lord, God gave him the victory. Entonces tu alabanza y tu adoración te va a dar la victoria. So your worship will give you the victory. Entonces es necesario So it is que necessary entendamos y se nos sea revelado el reino de Dios. that you understand and the kingdom of God is revealed to Porque you. si no, nos vamos a perder la bendición que quiere Dios darte. Because if not, we're going to lose the blessing that God wants to give you. No, pastores, que ustedes no cantan los coritos que cantábamos allá en Tangamandapio. No, pastors, because you don't sing the songs that we were singing back then. No, porque ellos se cantaban allá, hermano. Me estás hablando de hace 30 años. No, it's because we were singing those songs back then. You were talking to me about 30 years. Y estoy seguro, por si usted sabe, en cada región hay una estrategia diferente para alcanzar las almas para el Señor. And I am sure that in every region there's a different strategy to reach the souls. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Our God is the same. Amén. Amen. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Our God remains the same. Pero nuestra asignación, Dios nos va a dar la estrategia para ganar las almas para Cristo. But our assignment, God is going to give us a strategy to reach them. Así que usted no es de esos, pero si acaso usted escucha alguna vez que alguien está criticando la alabanza y la adoración en este ministerio, Well, you're not one of those people, but if you ever hear someone speaking badly about the ministry, usted nada más dígale, no ponga atención en eso, mejor alaba juntamente conmigo, amén. you just simply tell them, oh, don't pay attention to that, just worship. Y celebremos el nombre del Señor juntos. And we will celebrate the name of the Lord together. Porque cuando el reino de Dios llega Because when the kingdom of God arrives, y recibimos la restauración de Dios, and we receive the restoration of the Lord, recibimos la revelación de Dios, we receive the revelation, el poder de Dios transforma a la gente. the power of God transforms people, El poder de Dios redime a la gente. the power of God redeems people. Aquel que piensa que no tiene perdón, Those who think that they don't have forgiveness reciben el perdón porque el reino es revelado en su vida. receive forgiveness because the kingdom is revealed to their life. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice, yo no voy a la iglesia porque no estoy listo para ir a la iglesia? Have you ever heard someone that says, oh, I don't go to church because I'm not ready to go to church? Yo lo escucho a cada rato. I hear it every single now and then. Y yo me dan ganas de agarrarlo And I just want to grab them y decirle, pero porque no estás listo para la iglesia es que tienes que ir a la iglesia. and tell them, but you're not ready to go to church. That's why you should go to church. Alguien que está sano no va a ir al hospital, ¿para qué? Someone who is healed is not going to go to the hospital. Hoy no hay amenes y hoy no traigo tacos. Aleluya, los Today tacos there's fueron el no viernes. amends and I don't have tacos.
Alguien que está sano no necesita ir al hospital. Someone that is healed does not need to go to the hospital. Alguien que está enfermo necesita ir al hospital. Someone who is sick needs to go to the hospital. Alguien que no está bien, alguien que tiene problemas en el matrimonio, alguien que está pasando por situaciones, necesita acercarse a Dios. Someone who is not good, someone who has problems in their life needs to go closer to God. Necesita arrepentirse They need to repent y recibir la revelación del evangelio del reino and receive the revelation of the gospel of the kingdom, para que la persona sea restaurada so the person is restored y poder llegar a la estatura que Dios quiere que nosotros estemos. and to be able to reach the level that God wants us to be. Entonces, cuando Jesús se manifestó aquí en la tierra, So when Jesus manifested himself here on earth, Él trajo el reino en medio de los hombres. he brought kingdom in between the Vaya men. conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Come with me to Luke 17 verses 21 to 21. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió. ¿Quién le respondió? Jesús. Y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. It says, one day the Pharisees asked Jesus, when will the kingdom of God come? Jesus replied, the kingdom of God can't be detected by visible signs. Amén. Entonces, cuando Jesús llega, So when Jesus comes, ya es la evidencia que tú necesitas arrepentirte. it is the evidence that you need to repent. Cuando tú le presentas el evangelio a alguien más, When you show the gospel to someone else, ya ha llegado el reino presente a esa persona. the kingdom has come present in that person. ¿A cuánto le han cerrado la puerta cuando usted quiere evangelizar a alguien? Aleluya. How many people have experienced that they close the door on you when you're trying to evangelize? Tú lo estás persiguiendo ahí, la persona como que te está huyendo. You're chasing them because they flee you. Porque piensan que todavía tienen tiempo. Because they think that they still have time. Piensan que va a haber una advertencia antes de que venga el tiempo del juicio. They think that there's going to be a warning before the time of judgment comes. Yo le digo, mucha gente no quiere venir a la iglesia porque está esperando vivir su vida como le da la gana. So I say that people are waiting to come to church so they can live the life the way they want. Y quiere esperar hasta lo último And they want to wait to the last second para poder acercarse al Señor. to be able to get closer to God. Porque dice, no, el juicio todavía está lejos. Because they say, oh no, the judgment is still far away. Pero yo te digo algo. But I tell you something. Si el Señor nos llamara a cuentas en este momento, If the Lord has come, hasta ahí fue donde llegó tu oportunidad. that's where your opportunity went. Hasta ahí es donde tú tuviste. That's what you had. Porque está escrito que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Because it is written that the man dies only one time and then judgment. Así que nunca pienses, bueno, hoy me voy a portar bien y mañana me voy a portar mal. Okay, so never think that, oh, today I'm going to be good and then tomorrow I'm going to be bad. Hoy voy a ser cristiano Today I'm going to be a Christian y hoy voy a ser cristino, aleluya. and then I'm going to be worldly. Amén. Amen. Con un pasito en el mundo One foot in the world y un día mundanito y otro día cristianito. and then one foot in Y as yo a le Christian. digo algo, hermano. And I tell you something, Si brethren. nosotros tenemos ese pensamiento, If we have that thought, realmente no somos hijos de Dios. then we're not children of God. Porque en eso son conocidos los que son hijos de Dios, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Because the children of God is the people that do the will of the Lord. Y la voluntad del Padre no está estar brincando ahí como si fueran los bailes de allá de México tradicionales. And the will of the Father is not to be jumping like the songs over there in Mexico. ¿Dónde están los de México? Or people from Mexico. Aleluya. Hallelujah. Para los demás, mis hermanos de las otras naciones les explico. For the rest, people from different nations, let me explain. En México, In Mexico, al menos creo que es de Guerrero, at least in Guerrero, hay un baile que se llama el baile del machete. there's a dance of the hammer, Of the of the machete, of the machete. Entonces, en ese baile So in that dance, dan un paso para aquí they take a step over here, y otro paso para acá. and then another step Y over otro here, paso para aquí and another step over y here, otro paso para acá. and another step over Y here, macheteando cada vez que están pasando. and macheting every time they go. Y ahí se van, brinque y brinque para un lado y para otro. And they keep jumping from there.
Entonces, hay cristianos que andan así, brincando para un lado, hoy me siento cristiano, bueno, ya le explico, los cristianos camaleones. So let me explain to you the chameleon Christians. ¿Ha visto un camaleón? Have you ever seen a chameleon? ¿Cuántos vieron la película de Rango? How many of you have seen the movie of Ringo? Un ojo por acá y el otro por acá. One eye over there and another eye over there. Viendo la iglesia y viendo los bookies, viendo la iglesia y viendo acá. And looking at the church and looking at somewhere else. Son los cristianos camaleones. Those are the chameleon Christians. Amén. So, no podemos estar así. We cannot be like that. Si estamos así, quiere decir que realmente no somos hijos de Dios. If we are like that, we're not children of God. Ahora, pastor, usted está diciendo que yo no puedo equivocarme. So, Pastor, you're saying that I can't get confused? Una cosa es que cometas un error One thing is that you commit an error, y una cosa es que practiques ese error. and another thing is that you practice that error. La palabra del Señor dice The Word of God tells us que aquel que practica el pecado, that those who practice the sin, ¿qué significa practicar el pecado? what does practicing sin mean? Lo haces ya constantemente. Is that you do it constantly. Si tú lo haces constantemente, estás teniendo un problema. If you do it constantly, you have a problem. Si tú cometes un error, quiere decir que fallaste. If you commit an error, it means that you failed. So, hay una diferencia, hermano. There's a difference. Amén. Amen? Está muy serio hoy. You're very serious. Aleluya. Hallelujah. Entonces, el mensaje del reino de Dios So the message of the kingdom of God, la esencia es el arrepentimiento. the essence is repentance. Pero cuando Jesús llamó al arrepentimiento, como lo acabamos de leer, But when Jesus called for repentance, like we just read, Jesús no vino a castigar a la gente. Jesus didn't come to scold the people. ¿Usted se da cuenta cómo Jesús vino? Did you notice how Jesus came? Cuando Jesús vino, no vino a decir, ok, todos aquellos que están pecando se me van a ir al infierno. When Jesus came, he didn't say, "Oh, all of you that are sinning are going to hell." No, No. en la palabra los llamó a arrepentirse. And the word says that he called them to repent. So, Él no vino para castigar, So he did not come here to scold, sino Él vino para abrir una puerta para que todos pudieran entrar. but he came to open the door so everyone can go through. Y eso es la que a veces la gente no entiende. And that is the key that people don't understand. Nosotros le presentamos la puerta, We represent the door. les presentamos el camino. We present them the way. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Nadie viene al Padre si no es por mí. No one goes to the Father if it's not through me. Presentamos la puerta, We present the door les guiamos el camino. and we show them the way. Nosotros no castigamos a nadie. We don't scold anyone. Nosotros no mandamos a nadie al infierno. We don't send anyone to hell. Y por si acaso usted ha mandado a alguien al infierno, arrepiéntase, aleluya. And if you have sent someone to hell, repent. No, nosotros les presentamos el camino a la salvación y es decisión de ellos, como fue decisión mía, tomar ese camino. No, we present them the way, and it's their decision, just like it was our decision if they want to go through it or not. Entonces Jesús trajo el reino presentando el arrepentimiento. So Jesus brought the kingdom presenting repentance. Y ese arrepentimiento te va a llevar a ti a tener un cambio profundo. And that repentance is gonna guide you to Tener un cambio profundo. have a profound change. O sea, dejar de la manera que tú vivías antes, So leave the way that you were living, dejar la antigua manera de vivir leave the old way of living, y ahora volvernos al Señor. and to come before the Lord. Y mira lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19. And look what Acts 3:18 says. Dice, así que arrepentidos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, so that times of refreshing may come from the Lord. O sea, para que tus pecados sean borrados, So that your sins can be erased, tú tienes que arrepentirte you have to repent primero first. y te tienes que volver de tu mal camino, And then you have to repent from your old ways, enderezar tu caminar. to straighten your path, Y entonces, para que tus pecados sean borrados. so your sins can be erased. Y una vez te arrepientas, And once you repent, endereces tu camino and you straighten your path, y tus pecados sean borrados, and your sins are erased, entonces ahora vas a poder disfrutar de la presencia del Señor. and then you're going to be able to enjoy the presence of the Lord.
¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean? Ok, una persona So one person que se la pasa metiéndose con personas que están casadas that goes with people that are married, o que le gusta ir por andar de coqueto o de coqueta, or they like to be flirty, eso es pecado, por si acaso. that is sin. Va a llegar en un momento There's going to be one moment donde esa persona lo va a hacer tantas veces y un día lo van a cachar. that person is going to do it so many times, and one day they're going to catch them. Y en ese momento le van a querer dar sus buenos trancazos, el marido, la esposa o quien sea que los descubrió. And in that moment, someone is going to want to hit them. Y va a estar siempre vigilando sus espaldas. And then he's always going to be watching his back. Bueno, a lo mejor usted no se identifica con eso, vamos a usar otro ejemplo. Well, maybe you don't identify as that. Let's use another Una persona example. que le gusta robar, A person that likes to steal. en algún momento va a tener esa sensación de que lo están viendo In one moment, he's going to have that sensation that someone is watching him. y no va a tener paz. And he's not going to have Va a peace. estar cuidándose a cada rato. He's going to be watching his back all the Porque en time. algún momento va a venir la consecuencia. Because at one moment, the consequence is going to come. Pero cuando tú enderezas tu camino But when you straighten your path y el Señor te perdona, and the Lord forgives you, vas a poder andar en paz. you're going to be able to be in peace. Tú vas a estar tranquilo. You are going to be calm. El pecado no te va a poder venir a tratar de acusar. The sin is not going to be able to accuse No va a you. venir alguien que quiera golpearte porque estás con alguien más. There's not going to be someone that wants to hit you because you're with someone else. No va a haber alguien que quiera venir a decirte, hey, tú me robaste porque tú ya no robas. There's not going to be someone that's going to say, oh, you stole from me because you don't steal anymore. Vas a tener paz. You're going to have peace. Vas a poder disfrutar de tu vida. You're going to be able to enjoy your life. Pero eso viene cuando tú enderezas tus caminos, cuando el reino llega a tu vida. But that comes when you straighten your path. Amén. Amen? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos realmente de corazón, So when we truly repent, ese arrepentimiento prepara nuestro corazón para recibir el reino de Dios. that repentance prepares our heart to receive the kingdom of the Lord. Tú no puedes aceptar a Jesús You cannot accept Jesus y seguir gobernándote tú mismo. and keep governing yourself. Amén, amén, pastor. Amen. Amen, Pastor. Tú no puedes aceptar a Jesús y seguir gobernándote tú mismo. You cannot accept Jesus and govern yourself. Porque quiere decir que no ha llegado en ti el reino del Señor. Mira, ve conmigo a Proverbios 28:13. Because it means that the kingdom of God is not in your life. Come with me to Proverbs Mira 28:13. lo que dice la palabra del Señor. Look what the word of God says. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. It says, people who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. El arrepentimiento va a abrir la puerta Repentance is going to open the door para que Dios establezca su gobierno en tu vida. so God can establish His government in your life. Amén. Yo sé que muchas veces, a veces nosotros encubrimos nuestros pecados porque nos da vergüenza. I know many times that we cover our sins because we're embarrassed, O a nadie le da vergüenza sus pecados. or no one is embarrassed from their sins. No se lo quiere decir a nadie. You don't want to tell ¿Y anyone. qué va a decir fulanito? And what is he or she going to say? ¿Y qué va a decir fulanita? What is she going to say? Pero cuando tú vienes delante del Señor, But when you go before the Lord, confiesas tus pecados you confess your sins, y te apartas de esos pecados, and you apart from those sins, dice la palabra que alcanzamos misericordia. and the word says that we will receive mercy. Pero lo único que tienes que hacer es dar ese paso, But the only thing you need to do is take that step. confesarlos. Confess them. Pastor, ¿le tengo que decir a usted todo lo malo que estoy haciendo? No. Pastor, I need to tell you all the bad things that I've been doing. No. Confiésalo delante del Señor. Confess them before the Lord. Él es el que te va a escuchar. He is the one who's going to listen to you. Él es el que va a enviar su Espíritu Santo y te va a traer paz y te va a traer lo que tú necesitas. He is going to send His Holy Spirit, and He's going to bring you peace and everything that you need. La palabra del Señor dice, venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. The Word of God says, come to me, those who are burdened, because I will free you. No dijo, vayan al pastor para que él los haga descansar. Dijo, venid a mí. He never said, go to the pastor. He said, come to La me. fuente es Jesús. The fountain is Jesus. La fuente es nuestro Señor. The source is our Si tú Lord. vienes a Él, If you go to Him, Él te toma He will take you
Y Él te lleva a donde te tiene que llevar. and He will take you where you need to be. Amén. Amen. Ten cuidado a quién le cuentas tus cosas. Be careful to who you tell your stuff. Amén. Toma ese consejo. Take this advice. Ten cuidado a quién le cuentas tus cosas. Be careful with people who you tell your A stuff. veces la persona que piensas que te va a escuchar puede ser la que te esté después, ¿cómo se dice? Contando por ahí. Sometimes people that you think you can trust is going to be the one gossiping. Son raras las personas que tú puedes confiar. There's rare people that you can confide in. Pero la palabra es fiel. Si tú te acercas al Señor, el Señor no te va a dejar en vergüenza. But the word is faithful. If you get close to the Lord will not leave you. Amén. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando usted se arrepiente, So when you repent, Dios establece su reino sobre su vida. God establishes His kingdom over your life. Ahora, pastor, pero ¿cómo yo puedo recibir el reino de Dios en mi vida? So pastor, how can I receive the kingdom of God in my life? Bueno, tenemos que hacerlo por fe. But we have to do it by faith. La palabra del Señor dice creer The word of God says believe al evangelio. to the gospel. O sea, Jesús nos enseña So Jesus shows us que no es suficiente oír. that it's not enough to just listen. Cuando Jesús estaba predicando a toda esa multitud, When Jesus was preaching to all that multitude, todos escucharon el mismo mensaje. everyone heard the same message. Inclusive fueron muchos que fueron alimentados por Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. And there was many people who were fed by the multiplication of the fish and bread. Seguían lo que estaba de moda. They followed what was trending. Escuchaban el mensaje. They heard the message. Oh, por allá están sanando gente. Or over there they're healing people. Allá Dios está haciendo algo. God is doing something over Y there. escuchaban el mensaje de la palabra del Señor. And they were listening to the message of the Lord. Pero entre esas mismas multitudes But in those same multitudes, estaban aquellos que en algún momento decían, Hosana, Hosana, there were those people who would say, oh, Hosanna, Hosanna, cuando Jesús entró a Jerusalén. when Jesus went to Jerusalem. Pero entre muchos de ellos también estaban los que decían, hey, crucifíquenlo. But a lot of them were the ones saying, oh, crucify him. No va a haber amenes, no importa. There's not going to be amens, it doesn't matter. Pero lo que te quiero decir But what I want to tell you, es que no es suficiente oír. it's not enough to listen. Necesitamos creer. We need to believe. Creer que Dios puede cambiar mi vida. Believe that God can change my Creer life. que Dios puede llevarme a su propósito. Believe that God can take me to His purpose. Creer que Dios es real. Believe that God is real. Creer que el pecado que yo vengo arrastrando hace tiempo, Dios lo puede perdonar. Believe that the sin I've been carrying, God can free me from it. Creer que quizás si mi matrimonio está teniendo problemas, Dios lo puede restaurar. Believe that if my marriage is having problems, God can restore it. Creer que aquel hijo que tengo allá que se la pasa nada más tomando y haciendo drogas, creer que en algún momento él va a venir a los caminos del Señor. Believe that son that is drinking and doing drugs, that God will take him to His ways. Pero tienes que creer. But you need to believe. No basta solamente escuchar. It's not enough to listen. Todo mundo escucha el llamado de salvación. Everyone listens to the call of salvation. Todo mundo sabe y escucha que Jesús es rey. Everyone knows that Jesus is king. Pero no todos aceptan a Jesús como rey en su vida. But not everyone accepts Jesus as king in their life. So, tú tienes que hacer la decisión de establecer el reino de Dios en tu vida. So you have to take the decision to establish God in your life. Y el reino nos lleva a arrepentirnos. And the kingdom takes us to repentance. Jesús cuando vino a establecer el reino, When Jesus came to establish the kingdom, Él no vino a establecer las cosas por obras. He didn't come to establish stuff with works. Cuando Jesús vino, no vino a seguir la tradición religiosa. When Jesus came, He did not come to follow the religious tradition. Él no vino a seguir lo que estaban haciendo los fariseos. He did not come to follow what the Pharisees were doing. Si hubiera venido a seguir lo que hacían los fariseos, ¿para qué vino? If He would have come to do what the Pharisees were doing, then why did He come? Jesús era radical. He was radical. Él se metía en la casa donde todo el mundo decía que las personas eran pecadoras. He would go into the houses of the people that were sinners. Como cuando se metió a la casa de Zaqueo. Like when He went to the house of Zacchaeus.
Saqueo escuchó, quería conocer a Jesús porque escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Zacchaeus wanted to know the Lord because he heard what Jesus was doing. Saqueo era del tamaño de Goliat. Zacchaeus was the height of Goliath. Lo estoy probando a ver si me está poniendo Oh, I'm atención. testing you. Yo pensé que alguien me iba a decir, amén, pastor, sí era como Goliat. I thought someone was going to tell me, amen, pastor, he was like Goliath. Bueno, no dice específicamente qué tan alto era Saqueo, But it does not specifically say his height. pero yo cuando escucho a Saqueo y escucho la historia me lo imagino como el Lord Farquaad de Shrek. When I hear this story, I imagine of the orphan from Shrek. ¿Se acuerdan del chiquitillo de Shrek? Remember the little one from Shrek? Ah, bueno, ustedes son más santos que yo. Bueno, yo vi Shrek en algún momento. Well, you're more holy than me. Well, I saw Shrek at Bueno, one él point. estaba chiquito Well, he was little, y dice que estaba allá montado arriba porque quería ver a Jesús, quería conocerlo. and then it said that he climbed up to something so he could see Jesus. Entonces cuando Jesús pasó por ahí, So when Jesus went through there, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. God knows the heart of every single one of us. Y le dijo, hey, Saqueo, And he said, hey, Zacchaeus, bájate de ahí. get down from there. Quiero ir a tu casa. I want to go to your house. ¿Y qué fue lo primero que dijeron las personas que estaban alrededor? And what was the first thing that the people around them said? ¿Qué anda haciendo Jesús metiéndose a la casa de un pecador? Why is Jesus going into the house of a sinner? Jesús iba en contra de la religión. Jesus was against religion. Jesús iba en contra de ya todo lo que estaba estructurado, Jesus was against everything that was structured. sino que Él vino a abrir la puerta para que todos pudieran tener salvación y conocer al Padre realmente. But he opened the door so that people can reach salvation and know the Father truly. Él no vino por una tradición religiosa. He didn't come for a religious tradition. Él vino por fe. He came by faith. Y todos los que le conocieron por fe. And everyone that knew him by faith. Cuando usted responde al llamado del reino, usted va a responder por fe. When you respond to the calling of the kingdom, you're going to respond by faith. Si usted no tiene fe, no puede recibir el reino de Dios. If you don't have faith, you can't receive the kingdom of the Lord. Tan sencillo. Simple as that. El reino de Dios, arrepiéntase, conviértase de sus malos caminos, The kingdom of God, repent, arrepiéntete y conviértete. repent and convert. Pero si tú no crees que estás mal, no tienes fe, entonces de nada te sirve el reino. But if you don't believe that you're not wrong and you don't have faith, then Sino que cuando tú crees, when you believe, cuando tú tienes fe, when you have faith, confías que Cristo es la máxima autoridad. you trust that Christ is the maximum authority. Lo aceptas a Él y aceptas su mensaje. You accept him and his message. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Look what John 1:12 says. Dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. It says, but to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué fue lo que recibieron? What did they receive? A Jesús, el Jesus. mensaje del reino, The message of the kingdom. las noticias que Jesús estaba trayendo. The news that Jesus was bringing. Aquellos que recibieron este mensaje, Those who received that message, lo creyeron they believed it por la fe. by Les faith. dio la potestad, It gave them the power. el poder, les dio la autoridad, les dio el poder It gave them the authority, the power de ser llamados hijos de Dios. to be called children of God. Amén. Amen. A mí me encanta esta palabra, hermano, I love this word porque al menos yo crecí en el evangelio yo crecí creyendo que siempre me decían siervo, 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 varón. because I grew up and they were always telling me servant, servant, servant. No andaban en una iglesia donde decían siervo. Dios le bendiga, siervo, ¿cómo está? You were in a church where they would say, "Oh, I bless you, servant," ¿Sí? ¿O nada más era yo? or it was just me. Me hacen sentir viejo, yo siento que llevo más tiempo en el evangelio que ustedes. You make me feel old. Siervo, Servants, varón. men. Bueno, y sí somos varones, ¿verdad? Pero Well, we're men, right? la palabra
Cuando vino Jesús, But when Jesus came, nos enseña numerosas veces it shows us numerous times que somos hijos de Dios. that we are children of God. Servimos, claro que sí, We serve, of course, pero servimos desde una posición de hijos. but we serve from a position as children. Ve a sus hijos que tiene al lado o que tiene atrás. Look at your children. ¿Usted trata a su hijo como un esclavo o lo trata como un hijo? Hijos, no digan nada. Por si acaso. Do you treat your children as slaves or do you treat them as children? Sí, ya después de que pregunté dije, no, van a decir, yo pastor soy un esclavo. They're going to say, oh, I'm a slave. ¿Ah? La Biblia dice que nosotros somos hijos. The Bible says that we are children. Cuando aceptamos al Señor, When we accept the Lord, somos hijos. we are children. Y como hijos, And as children, servimos en el reino de Dios. we serve in the kingdom of God. ¿Por qué le digo esto? Why did I tell you Me this? salió un poquito del tema. Because I went out of the lesson. Me salió un poquito del tema, pero le digo esto porque cuando tenemos la mentalidad de ser siervos y no se nos hace claro que somos hijos de Dios, I left the lesson a little bit, and because when we have the mentality of servants and not children, venimos al Señor, nuestras oraciones son como si estuviéramos buscando migajas, our prayers were like if we were looking for crumbs, como si Él fuera un amo que castiga a sus siervos. like if he was a master. Pero la palabra no nos enseña eso. But the word doesn't show us this. Inclusive cuando Jesús traía a sus discípulos, que los estaba enseñando cómo era que tenían que hacer, And even when Jesus brought his disciples, that he was teaching him what they had to do, Jesús no le dijo, cuando oren, oren así. Jesus didn't say, oh, when you pray, pray like this. Hey, amo que estás allá en, no sé, por allá. Hey, master, that you're up there. No, I don't know. ¿Qué fue lo que le dijo? What did he tell him? Padre nuestro, Our Father, a sus discípulos. to his disciples. Cuando oren, oren así. When you pray, pray like this. Después viene la gran comisión. After it comes the Great Ya Commission. los preparó. All right, he A prepared los us. discípulos les dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. To the disciples, he said, oh, pray like this. Our Father, that's Le in the están heavens. enseñando que tiene que venir delante del Padre como hijo, ¿sí o no? He's teaching them that he has to come before the Father as Y children, right? después viene el mensaje de la gran comisión en Mateo 28. Then the message of the Great Commission comes in Matthew 28. Y les dice que por tanto, id a todas las naciones. ¿Y qué les dice? Y haced discípulos. And it says, oh, go out there and be disciples. ¿Qué significa discipular? What does discipling mean? Enseñar lo que hemos aprendido de alguien. It's to teach what we have learned from someone Si else. Jesús les enseñó a los apóstoles a acercarse a Dios como si fueran hijos, pidiendo al Padre, If Jesus showed his apostles to get closer to him, asking as children to the Father, ahora ellos tenían que ir por todas las naciones enseñándole a todos now they had to go through all the nations, teaching them que tenían que acercarse a Dios como si fuera un padre y ellos fueran unos hijos. that they need to get closer to God as if he was the Father and we were the children. Un amén. Con ese tengo, hermana. One Aleluya. amen. Oh, with that I'm good. Quiero que se le abra la mente de ver que somos hijos de Dios. I want your mind to open to see that we're children of God. Cuando el reino se nos revela, ya pedimos de una diferente manera. No pedimos con soberbia o no cambia nuestra posición. When the kingdom is revealed to us, we need to understand that we need to ask in a different way. Sino que tenemos la revelación de que somos hijos de Dios. We need to have the revelation that we are children of God. Entonces cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón So when we accept Jesus in our hearts y lo confesamos a Él como único y suficiente Salvador, and we confess to Him as our one and only Savior, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. the Holy Spirit comes to live in us. Somos templo del Espíritu Santo porque Dios habita en nosotros. We're a temple of the Holy Spirit because God lives in Esa es us. otra enseñanza que tenemos después. That's probably another lesson that we have later on. Y ahora porque Dios está en nosotros, And now that because God is in us, nosotros podemos hacer la obra del Señor. we can do the will of the Lord. Amén. Amen.
Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Look what Romans 1:16 says. Dice, y recorrió Romanos. No lo tiene. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. It says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." So, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús y crees en Él, So when you have that encounter with Jesus and you believe in Him, entras en una nueva realidad, se puede decir. you go into a new reality. Entras bajo el reinado de Dios. You go under the reign of God. Y el Señor te da esa poder y autoridad para poder representarlo aquí en la tierra. And the Lord gives you that power and authority to represent the kingdom. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, So when Jesus came on earth, no solamente predicó el reino, He didn't only preach the kingdom, sino Jesús también mostró el reino. but He showed the kingdom. El reino no nada más fue algo teórico. The kingdom wasn't just a theory. Él no vino nada más a hablar. He didn't just come to speak. Él vino a accionar. He came to act. Vino a demostrar el reino. He came to demonstrate the kingdom. Amén. Había fruto. There was fruit. Había poder en sus palabras. There was power in His words. Había poder en lo que hacía. There was power in what He did. No fue nada más un concepto como si fuera una enseñanza nada más, It wasn't just a concept like a lesson or sino a fue una class. demostración de poder. Vamos a Lucas capítulo 4, But it was, versículo 18 y 19. but it was a demonstration of power. Let's go to Luke 4:18 and 19. Vamos a leer desde el 16, yo lo voy a leer del 16 y después nos unimos ahí en el 18. I'm going to read it from the 16 and then we reunite. Mire, la palabra del Señor dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto era Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto fue lo que empezó a leer del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. It says he went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it was written. This is what it said: "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Amén. Amen. Mire, Look, a veces nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito que tengo en Dios? sometimes we ask, what is the purpose that I have in God? ¿Qué es lo que yo voy a lograr hacer en el Señor? What am I going to be able to achieve in the Lord? Bueno, hay muchas cosas que puedes lograr hacer, ¿verdad? Well, there's a lot of things that you could do, right? Quizás puedes ser un maestro de la palabra, You could be a teacher of the word, un evangelista, an evangelist. puedes tocar un instrumento, Y- ser un adorador. You could be an instrument, be a worshiper. Puedes quizás, no sé, levantar una iglesia por allá. Maybe you can raise your own church over there. Puedes ayudar a los que están en necesidad en la calle. You could help those in need on the streets. Puedes hacer todo ese trabajo. You could do all that work. Pero la esencia del reino del evangelio, del reino de Dios But the essence of the gospel of the kingdom of God es esta. is this.
Este es el mensaje principal. This is the principal message. Cuando Jesús estaba citando la palabra de Isaías, When Jesus was citing the word of Isaiah, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. he said, because the Spirit of the Lord is upon me for how much he has anointed me. Cuando tú y yo fuimos llamados a la obra del reino del Señor, When you and me were called to the will of the Lord, el Espíritu Santo vino a reposar en nosotros. the Holy Spirit came to live in us. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer la obra de Dios. And the Holy Spirit is what brings us to do the works of the Lord. Y si el Espíritu Santo está en mí y me unge, And if the Holy Spirit is in me and anoints me, está en mí para dar buenas nuevas a los pobres. and it is in me to give good news to the poor. ¿Cuál es el significado de evangelio? What is the meaning of gospel? Buenas noticias. Good news. Entonces, el Señor nos ha llamado primero a dar buenas nuevas a los pobres. So the Lord has called us to give good news to the poor. ¿A cuáles pobres? To which poor? Aquellos que están pobres del Espíritu. Those who are poor of the Holy Spirit. Es importante entender la palabra. It is important to understand the No word. aquellos que no tienen dinero, Not those who don't have money. aquellos que están pobres en el Espíritu. Those who are poor in the Spirit. Porque si no, la palabra más adelante Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener aquí. Because the word later on says, you're always going to have the poor. Porque si no hubiera vencido a los pobres Jesús ahí. Because if not, Jesus would have overcome the poor right there. No, dijo, le vino a dar buenas nuevas a los pobres. No, it says that he came to give good news to the poor. Aquellos que están pobres en espíritu. Those who are poor in spirit. Cuando vienen y le presenta el evangelio, los vuelves ricos. When they come, when you come and represent the gospel, you turn them into rich. Y después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. And then it said, he has sent me to heal the brokenhearted. Cuando usted llega con una persona que le ha ido muy duro, When you find a person that is hard, he's been going through a very rough time. that has been going through hard times, A esas personas es una persona que está quebrantada de corazón. A alguien se le acaba de morir un familiar. that is a person who's maybe a family member just died, Alguien acaba de perder su casa. that just lost their house, Alguien acaba de perder su matrimonio. just lost their marriage, Alguien acaba de perder un hijo. that just lost a Están son. quebrantados de corazón. They're brokenhearted. ¿Quién es quien tiene que llegar a darle buenas nuevas y esperanza a esa persona? Who has to give them good news and hope? Nosotros. Nosotros somos los portadores del reino de Dios. We are the Nosotros transporters. tenemos que traer buenas noticias. We have to bring good news, Traerle paz. bring peace. Eso está resumido el llamado de nosotros en esta parte. It is resumed the call, our calling in this part. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He has sent me to heal the brokenhearted, Dice, a pregonar libertad a los cautivos. to bring freedom to the captives. ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos a la calle y oramos por la gente? What do we do when we go out to the streets and we pray for the people? Aquellos que tienen un vicio al alcoholismo o a diferentes cosas. Those who have an addiction to alcohol, those things. Le venimos a decir, Dios te quiere libertar de ese vicio que estás teniendo. We come to say, God wants to free you from that problem. Dios te quiere hacer libre God wants to free you para que salgas de esa cárcel. so you can get out of that jail cell Dice, y vista a los ciegos. and give sight to the blind. Hay personas que no quieren ver, hay personas que no pueden ver. There's people that don't want to see or that they can't see. Están cegados por la tradición, por la cultura, They are blinded by tradition and culture, por las costumbres, by customs, por la religión. by religion. Y la palabra dice, y darle vista a los ciegos. And the word says, give sight to the blind Y poner en libertad a los oprimidos. and set the oppressed free. Aquellos que están endemoniados. Those who are demon possessed. Aquellos que no pueden dormir y están con constantes ataques en la mente. Those who can't sleep and have constant attacks on their mind. Todo ese trabajo que está relatando aquí la palabra del Señor, que Jesús mismo dijo. All that work in this In the word, word that we just read. in the word that we just read. That's what we need to do for everybody.
Necesitamos hacer eso para todos. Tenemos que traerle libertad a aquel que está oprimido. We need to bring free. Tenemos free que to the abrirle oppressed. los ojos a aquel que está ciego. We need to open the eyes to the blind. Aleluya. Tenemos que sanar el corazón que está quebrantado. We need to heal the brokenhearted. Tenemos que decir, hay alguien que te quiere sacar de esa cárcel donde tú estás metido. We need to say that there's someone who Ese wants es to el free you. verdadero evangelio del reino que tenemos que predicar. That is the true gospel that we need to preach. Aleluya. Hallelujah. Jesús lo leyó. Jesus read Jesús it. abrió el libro, lo buscó y citó la palabra. Jesus opened the book and he read it. Y me encanta cuando termina al final. And I love how it finishes. A predicar el año agradable del Señor. To proclaim the year of the Lord's favor. Cuando tú te encuentras con Dios, When you find the Lord, tu vida cambia. your life changes. Y empiezas a experimentar And you begin to experience lo dulce de la palabra. the sweetness of the La word. paz que solamente puede venir de Dios. The peace that can only come from God. Escúcheme. Listen, El dinero te puede dar paz. the money can give you peace. Temporal. Temporary. Seguridad. Security. Pero va a llegar el momento difícil donde el dinero no te va a servir de nada. But there's going to be a difficult time where money is not going to help you. Y en ese momento And in that moment, es donde necesitas tener la seguridad de que Dios está contigo. is where you need to have the security that God is with you. Después de que el Señor te sana tu corazón, After the Lord changes your heart, te libera de tu cautividad, frees you from your captivity, te abre los ojos para que puedas ver lo que Él te quiere dar. opens your eyes so you can see what He wants to give Y you. te quita todos los demonios que te han querido tormentar o que están dentro de ti. And He takes away every demon that wants to torment you, that was in you. Entonces Then vas a recibir la plenitud de gozo que solamente viene del Señor. you're going to receive the fullness of joy. Amén. Amen. Entonces cuando Jesús vino, Él manifestó el reino. So when Jesus came, He manifested the kingdom. El Señor liberó muchas personas. The Lord freed many people. El Señor sanaba. The Lord healed. Y el Señor restauraba a aquellos que también estaban oprimidos. And the Lord restored those who needed it. Solamente aquellos que reconocieron al Señor pudieron encontrar esperanza en Él. Only those who recognize the Lord can find hope in Him. Y hay una palabra que es la que toca nuestro corazón, ya que lo conocimos. And the word that touches our heart now that we know it. En Lucas 19:10 In Luke 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. and it says, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost." El reino de Dios está presente en este tiempo, hermano. The kingdom of God is present in this time. Jesús está vigente en este tiempo. Jesus is vigilant in this time. Y Jesús sigue extendiendo la misma invitación. And Jesus keeps extending the same invitation. El reino está disponible. The kingdom is available. Y a lo mejor usted dice, pastor, ¿por qué trae este mensaje? And maybe you say, "Oh, Pastor, why did you bring this message?" Yo no sé, yo siempre oro al Señor para que me ponga un mensaje. I don't know. I always pray to the Lord so that He could bring. Y este mensaje el Message. Señor me lo dio para los que ustedes están aquí. And this message is for you that are here. Dios sabe, usted solamente sabe God knows, only you know. qué es la necesidad que hay en el corazón. What is this necessity that you have in your heart? El reino está presente. The kingdom is present. A lo mejor hoy es la noche donde usted va a enderezar algunas cosas que todavía están chuecas. Maybe today is the night that you're going to straighten everything that is crooked. Yo no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Dios lo va a hacer. God is going to do it. Usted solamente tiene que reconocer, como dice la palabra. And you only need to recognize, like the word says, Enderezar lo que está chueco, arrepentirse, convertirte y recibir al Señor. straighten what is crooked and convert to the ways of the Lord. Y en muchos de nosotros, And in many of us, a lo mejor este mensaje te va a servir porque esta semana te vas a encontrar a alguien que necesita escuchar lo que hoy tú escuchaste. or maybe this message is going to help you because you're going to find someone who needs to hear this message. that you El just reino learned. está disponible, hermano. The kingdom is available. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. The word says in Revelation 3:20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. It says, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." He aquí el Señor está tocando la puerta. The Lord is knocking on the door. Le vamos a abrir la puerta completamente al Señor para que Él entre. Are we going to fully open the door so He can come in? O lo vamos a dejar afuera y nada más abrirle la puerta cuando lo necesitamos. Aleluya. Are we going to leave Him outside and only open the door when we need Him? Usted y yo tenemos que abrirle la puerta al Señor You and me need to open the door to the Lord y ser agradecidos en todo tiempo. and to be grateful in all times. Usted sabe que eso que acabamos de leer ahorita, You know, that we just read, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Ese versículo viene That verse comes después en el mensaje que le habla Juan a una de las iglesias, after the message that John talks about to one of the churches, donde la iglesia estaba tibia. where the church was lukewarm. La importancia de saber el contexto de la palabra. The importance of knowing the context of the word. Ese versículo siempre, bueno, a mí me lo enseñaron de esta manera, que siempre se usaba cuando iba uno a evangelizar. That verse, we always use that when someone wants to go evangelize. ¿A cuánto lo usaron cuando iban a evangelizar? Hey, el Señor está tocando la puerta, ábrele para que entre tu corazón. How many of you use that? Oh, look, the Lord is knocking at your door, open. ¿Amén? Pero el contexto de este versículo But the context of this verse está hablando de la iglesia que le dice, yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente. is talking about the verse that says, "Oh, I know your works that are hot Dice, and ojalá cold." fueres frío o fueres caliente. And it says, "Oh, I wish you were cold or hot. Pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. But since you are lukewarm, I will vomit you from my mouth." Entonces yo he escuchado ese versículo también a veces para juzgar a los hermanos, aleluya. Well, I've heard that verse to judge the brethren. Siendo sincero, yo lo usaba para juzgar a aquel, hey, tú estás bien tibio, arrepiéntete. I'm going to be sincere. I've used it to judge. Oh, you're very lukewarm. Pero va más allá de eso, hermano. But it goes beyond that. Después, entre medio de esos dos, In between those two, la Biblia habla acerca de una persona que es orgullosa. the Bible talks about a person that is prideful. Y dice la palabra en el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. And it says, "I am rich and you have enriched me. I don't need anything else." ¿Cuántas veces le has invitado a alguien a la iglesia y te dice, yo estoy bien, yo no necesito? How many times has someone told you, "Oh, I'm okay. I don't need to go to church." O tienen dinero y dice, yo no necesito ir a la iglesia. Or they have money and they say, "Oh, I don't need to go to church." Y la palabra dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And the word says, "Oh, you don't know that you are miserable and poor." Y más adelante entonces dice, he aquí yo estoy a la puerta. And further on it says, "Oh, I'm here knocking on your door." O sea que ese mensaje So that message es para aquellos que no se han decidido si se meten o si no se meten. is for those that haven't decided if to go in or to go out. El Señor está tocándote la puerta una vez más esta noche The Lord is knocking on your door once again para que te comprometas definitivamente ya de cabeza con el Señor. so you can make a compromise fully to the Lord.